En este primer vídeo, que voy a grabar por primera vez en mi vida, además, pues lo que he querido empezar es hablando precisamente de los comienzos. Esas primeras líneas y primeras frases que tienen el poder casi mágico de enganchar al lector o a la lectora a tu historia o incluso de perderle para siempre. Porque tú imagínate que esa persona está en una librería y de repente, empieza a leer y pues puede decidir comprar el libro o no comprarlo justamente por esas primeras frases. Así de importantes son. Si conoces mi blog, sabrás que llevo más de 20 años como profesora de escritura, revisando, te puedes imaginar, miles de relatos y de novelas. También he sido jurado de bastantes premios literarios, entonces ya me he hecho una idea de cuáles son los inicios que funcionan y sobre todo de cuáles son los que no funcionan. Pero antes de nada me gustaría aclarar un poco por qué no suelen funcionar. Y suele ser porque en realidad los usamos porque no sabemos cómo empezar nuestro relato o nuestra novela. Esos inicios, los que voy a describir aquí y además en mi blog voy a dejar el enlace aquí arriba o aquí abajo, pues allí puedes ver más inicios que no funcionan y además, está todo un poquito más explicado y más amplio. Estos inicios no funcionan porque normalmente lo que ocurre es que no sabemos por dónde empezar nuestra historia, no tenemos ni idea. Entonces, lo primero que se nos ocurre son uno de estos inicios, que son o más generales o sobre todo que son mucho más tópicos y empezamos por ahí, ¿no? Pero en realidad el lector o lectora lo va a notar cuando empieza el relato o la novela, así que nos conviene evitarlos. Pero vamos ya con los inicios y ahí seguro que lo vamos a ver mucho más clarito con los ejemplos. El primer comienzo que no debemos usar es el tiempo atmosférico. Si buscas en Google cuál es el peor principio para una historia, te va a salir una frase: era una noche oscura de tormenta. ¿Por qué? Primero porque ha sido usada cientos y miles de veces, y segundo porque está hablando del tiempo. ¿Y qué ocurre? Que cuando empezamos a hablar del tiempo, esa no es tu historia, esa no es realmente lo que tú quieres contar. Tú no quieres hablar del tiempo, tú tienes un personaje, una trama, tú quieres hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos hablando del tiempo? Pues yo creo que es como cuando coincides en el ascensor, ¿no?, con un vecino o una vecina con quien no tienes mucha relación y de repente estáis los dos ahí y ¿de qué os ponéis a hablar? Pues, ha llovido, ¿no?, hace más frío últimamente. Claro, empezamos a hablar del tiempo porque no sabemos de qué hablar, ¿no? Pues esa misma sensación la va a tener tu lector o lectora cuando comience tu relato o novela, ¿no? Se da cuenta de que si empiezas a hablar del tiempo es porque no sabes de qué quieres hablar. Así que es muy importante elegir algo que sea más esencial de tu historia, de tu personaje, y empezar hablando de eso, ¿no? Digamos que la regla de oro sería que elijas algo muy interesante para que tu lector no pueda dejar de leer. El segundo inicio que te recomiendo evitar es el resumen. ¿Por qué? Aquí voy a ser súper sincera. Los resúmenes son aburridos. ¿Por qué? Porque tanto en literatura como en otro tipo de textos los resúmenes se usan para contar precisamente las cosas que no son esenciales, por eso las resumimos. Y la razón es que sencillamente, en cualquier texto literario o no literario, los resúmenes se usan para justamente incluir en ellos la información que no es importante. Y eso lo sabe la persona que lee. Y justamente cuando empieza un resumen, lo que va a hacer es que su nivel de atención va a bajar, porque sabe, si está resumiendo, es que lo que me está contando no es importante, ¿no? Y eso no es lo que queremos al inicio de nuestra historia, ¿no? Lo que queremos es que esté muy atento o muy atenta y que no quiera dejar de leer. No podemos empezar por un resumen porque precisamente ahí lo que estamos haciendo es contar cosas que no son interesantes. Así que volvemos a la regla de oro, queremos contar algo muy interesante para que tu lectora o tu lector no deje de leer, así es lo que tenemos que buscar siempre. El tercer inicio, que es mejor no usar jamás, sería: me desperté una mañana y... os sorprendería ver, cuando soy jurado de premios como por ejemplo el premio Ripley que convocamos en Portal del Escritor junto a Triskel Ediciones, cuando estamos leyendo cientos de relatos, os sorprendería la cantidad de ellos que comienzan con me desperté una mañana o se despertó esa mañana y empieza a contar lo que hace cuando se despierta, ¿no?
Y es un principio que no aporta mucho, porque en realidad, a no ser que ocurra algo increíblemente sorprendente, la rutina de un personaje cuando se despierta es casi siempre la misma, ¿no? Se lava la cara, se viste, se toma un café, etcétera, ¿no? No tiene interés, ¿no? Volviendo a lo que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el lector no se va a quedar enganchado con una sucesión de eventos que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir después. Es mucho mejor elegir, en cambio, un momento dramático de nuestro personaje, y con dramático quiere decir que le pase algo pues que le emocione y que le impacte de alguna forma, ¿no? Así, de esa forma, podemos ver también cómo reacciona el personaje, ¿no?, ante esa situación que es un poco diferente de lo usual. Por ejemplo, le podemos poner en el trabajo, que tenga alguna discusión con alguien, o haciendo algo que ama, o en un momento de peligro, ¿no? Eso ya sería un comienzo in medias res, y de eso ya hablaremos en otro vídeo, en este no. Pero sí, que tendremos que evitar pues contar toda la mañana del personaje en la que no ocurre absolutamente nada. En vez de eso, ¿por qué no empiezas justamente cuando al personaje le sucede algo? El cuarto inicio que debemos evitar, y que también es mucho más común de lo que parece, es un sueño. Empezar con un sueño y después de unos párrafos o de un par de páginas decirle a tu lector o tu lectora: y entonces se despertó. Es muy habitual, y creo que incluso a veces las personas que escriben lo usan porque creen que va a ser original o que va a sorprender, que empieza contando algo y de repente dice: ¡ah! Y se despertó. Y es como que piensas: ¡hoy! Mi lector o mi lectora se va a sorprender muchísimo, ¿no?, porque he empezado con algo y en realidad no era eso, pero es tan usado que vamos a conseguir el efecto contrario. Es un inicio bastante tópico y bastante utilizado, eso por un lado, pero por otro lado es un inicio peligroso, y explico por qué. Resulta que, aunque no seamos muchas veces conscientes de ellos, hay un pacto tácito entre la persona que escribe y la persona que lee. La persona que escribe está contando una historia que sabe que no es real, pero la cuenta como si lo fuera. Y la persona que lee sabe que está leyendo algo que no es real, pero se tiene que emocionar, quiere emocionarse como si fuese real, ¿no? Entonces, cuando le contamos algo, como puede ser un sueño, y sin avisarle de nada, porque no le hemos dicho antes que estaba dormido, y de repente le decimos: y entonces se despertó, es como decirle: todo lo que has leído antes, las páginas que has leído antes o los párrafos que has leído antes son mentira. Entonces tu lector o lectora se va a quedar como si le hubieras hecho trampa, ¿no? Como se va a sentir engañado, va a decir: bueno, pero ¿por qué me haces esto? Si yo ya sé que lo que me estás contando no es real, ¿no? Empieza a contarme la historia, bueno, pues la historia que me quieres contar, ¿no? No intentes usar ese tipo de trucos conmigo porque me voy a sentir engañado. Es mejor, por tanto, empezar nuestro inicio siempre por nuestra verdadera historia e intentar, en la medida de lo posible, ser honestos con nuestros lectores y empezar narrando lo que queremos realmente contar y no intentar hacer trucos ni sorprenderle. Al final, la honestidad es algo que engancha muchísimo, que el lector o la lectora le llega, que lo va a notar, y eso siempre va a ser muy bueno para tu novela. Y el quinto inicio que os aconsejo evitar es filosofía o moraleja de la vida. Y esto también es más habitual de lo que os pensáis. Obviamente, en muchísimas de las historias que queremos contar, pues se desprende pues una moraleja, o se desprende pues tu visión de la vida, o incluso a lo mejor quieres dar pues alguna lección o algún consejo, ¿no?, a los lectores por medio de tu historia. Pero ¿qué pasa? Que si comienzas directamente con esa lección que le quieres dar, ¿no?, esa moraleja o esa conclusión, a fin de cuentas, ¿no?, porque a fin de cuentas es como la conclusión que tiene que sacar la persona que lee de tu relato, de tu novela, y se la ofreces al inicio. Es como masticarle la historia a tu lector, a tu lectora, como cuando a los niños pequeños se les corta el filete y se les dice: el avión, el avión. Y no es una buena idea para empezar. Es muchísimo mejor confiar en que la persona que te está leyendo es por lo menos tan inteligente como tú y que va a entender perfectamente lo que quieres decir con tu historia, ¿no? Y deja que la deduzca. Al final es mejor darle, como decía Billy Wilder, dale a tu lector 1 y 1 y deja que sume 2 por su cuenta. Eso siempre es muchísimo más
rico para las personas que nos leen. Antes de terminar, sí que me gustaría aclarar una cosa, porque hay veces que me preguntan, oye Diana, ¿y estos inicios entonces no se pueden usar nunca, jamás de los jamases? Y claro que sí, claro que se pueden usar. Ahora bien, solamente si se cumplen una de estas dos condiciones. Primero, que ese inicio esté muy justificado por el argumento de tu historia. Por ejemplo, si tu historia trata sobre el cambio climático, pues es normal que a lo mejor empieces hablando del tiempo, porque el tiempo va a ser un elemento esencial de tu historia, ¿no? O si trata sobre la naturaleza de los sueños y la realidad, ¿no? Pues lógicamente empezar con un sueño puede tener sentido. Y segundo, si has pensado en muchos posibles inicios y te has dado cuenta de que este es el inicio perfecto para tu historia. ¿Vale? Porque mis alertas con respecto a estos inicios son sobre todo por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque suelen ser inicios que se nos ocurren cuando no tenemos ni idea de por dónde empezar y decimos, venga, pues empiezo por aquí mismo. Y eso sí que es lo que tenemos que evitar. De hecho, lo tenemos que evitar en todo el relato, en toda la novela, ¿no? Elegir una palabra o elegir una frase o elegir una acción del personaje porque, bueno, pues voy a poner esto mismo. Volvemos entonces a la regla de oro que comentaba antes, ¿no? Elige algo interesante para contar, tan interesante que tu lector o tu lectora no pueda dejar de leer, ¿no? Esa es la base de un buen inicio, en general. Bueno, termino ya. Te recuerdo que en mi blog hay más información sobre este tema y, por supuesto, cientos de artículos sobre técnicas de escritura. Y si quieres trabajar conmigo, recuerda que puedes hacerlo en los talleres literarios de Portal del Escritor por internet, o en mis talleres presenciales, o si tienes ya un libro terminado, pues me lo puedes enviar para que te realice un informe de lectura. Y por supuesto te puedes suscribir a este canal o a mi lista de correo en mi blog. Hasta ahora, esto ya me lo quitas. Para captar la información de la persona. ¡No! ¡Captar la atención! Los finales no. Si buscas en... Estoy mucho más suelta. No, me cago en la...